Bendiciones a todos, amados de mi Señor. Es un privilegio nuevamente, otro programa más, el poder llegar hasta sus hogares. De verdad estamos muy, pero muy agradecidos con el Eterno porque nos da nuevamente la oportunidad de poder llegar y bendecir sus vidas a través de la palabra, a través de una oración, a través de clamar a Dios por cada una de las cosas o las necesidades que a diario vivir creo que todos pasamos, ¿verdad? Así que sea bienvenido ya a esta transmisión. A todos los que ya están ahí desde el canal 106 de Dios TV, pues bienvenidos. A todos los que ya se van a conectar o se están conectando ya a Facebook a través de el Facebook del ministro Alfredo González o la página de Dios TV, también bienvenidos. Un favor antes de iniciar la enseñanza esta noche, que pueda esta transmisión, por favor. Independientemente de que usted tenga ahí la señal de televisión y todo, compártalo a través compartirlos ahí a través de sus amistades, de sus familias y todo, ¿verdad? Llévele una palabra. Permita de que podamos ser instrumentos de Dios a través de este programa. Sea usted ese instrumento, herramienta del Señor de poder llevar una palabra a alguien y sobre todo pues que alguien pueda recibir en el tiempo de la oración un milagro. Amén. Estamos tan agradecidos con Dios por todo y cada una de las cosas que Dios está haciendo a través de este segmento en cada uno de nuestros programas. El poder estar llegando a muchas personas, no solamente desde acá, desde Palín, Escuintla, la ciudad de Guatemala, sino que también a las naciones, ¿verdad? Al extranjero. Dios bendiga a las personas que nos miran en Estados Unidos. Portaron esta semana. Imagínense. Gloria a Dios. No sé quién tiene una amistad, pero alguien esta semana me envió una solicitud y me dijo: hermano, yo lo estoy viendo desde Afganistán. La persona es una persona militar y está allá en parte de las misiones, ¿verdad? Que soldados de Estados Unidos, pertenece a la US Army de Estados Unidos, pero desde allá nos está sintonizando por este bendito medio del Facebook Live. Así de que crea, es preciosísimo. También nos puede seguir todos los días martes a partir de las 20 horas de Guatemala. También tenemos el segmento, pero ese es a través del Facebook Live personal, ministro Alfredo González, donde hacemos la misma dinámica, la palabra del Señor y también el orar por necesidades. Tenemos muchos testimonios y podemos contarle muchas cosas, desde una sanidad hasta una puerta de trabajo, hasta una puerta de bendición, deudas que se están empezando a saldar, tantas cosas que Dios está haciendo a través de su palabra y de la oración, y porque hemos decidido creerle al Señor. Amén. Así que muchas gracias. Si se está conectando ahorita, gracias por conectarse y por favor comparta esta transmisión. Alguien necesita escuchar esta palabra, que la palabra corra y que alguien también reciba su milagro. Amén. Muy bien, hoy quiero que vayamos nuevamente al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos a ir nuevamente al capítulo número 2. Hoy vamos a ir al versículo 8 y es exactamente el mensaje a la iglesia de Esmirna. Amén. Las primeras 3 lecciones de esto, en los 3 anteriores programas pudimos hablar de la iglesia de Éfeso. Un mensaje tremendo ahí, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Pues aquí hoy vamos a empezar nuevamente ahora en la segunda iglesia a la que el Señor le escribió, y eso específicamente la iglesia de Esmirna. Ok, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es del versículo 8 y dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Verso 9: yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. No vengas
no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y ahí, dice, tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Verso 11. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. El que salga vencedor en esto no sufrirá el daño de la segunda muerte. Gloria a Jesús. Mire qué fuerte y poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra la ponemos en tus manos, y este hombre que está aquí, Señor, en este medio de comunicación delante de muchas personas hoy, Señor, se quita de en medio, Padre, y solamente queda un instrumento a quien tú unges y usas, Señor, y que ahora mismo pones tu palabra en su boca para poder hacerla llegar a aquel que la necesita y a aquel que necesita aprender de ti hoy, Señor. Así que en el nombre de Jesús ahora mismo, Señor, todo paradigma, todo estratagema, Señor, todo obstáculo mental o lo que sea, Señor, que nos quiera impedir oír y ver, Señor, lo que tu palabra nos quiere mostrar en esta hora, Señor, lo quitamos, lo removemos en el nombre de Jesús. Y centramos toda nuestra atención a ti, Señor. Declaramos en libertad nuestra mente y nuestro corazón, y la ponemos dispuesta a tu palabra y a lo que, Señor, vamos a recibir hoy para la gloria de tu nombre. Desde ya, Señor, aquel que necesita una sanidad, un milagro, Señor, algo en su vida, a partir de este momento, a través de la palabra, Señor, aún mientras se predique, Padre eterno, Señor, que tu Espíritu Santo accione lo que cada uno de ellos necesita, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. La iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad paralela a Éfeso, que las dos competían por el cetro, ¿verdad? Por el reinado de la mejor ciudad en el lado de Asia. Era una ciudad totalmente rica, era una ciudad totalmente comercial, financieramente muy buena. Había un puerto también ahí, entonces había mucho comercio. Pero el evangelio entró a esa ciudad también y había agarrado auge, o sea, había trascendido. El detalle está de que lastimosamente, paralelo o pegado al cristianismo en ese tiempo también, habían surgido mucha idolatría, y no solamente idolatría, sino que también mucha tradición, ¿cómo se le dice? Ay, Dios mío, se me fue ahí donde, mucha influencia de los griegos. O sea, había mucho dios mitológico, y en ese momento pues también gobernaba esa parte, ¿verdad?, de esa ciudad de Esmirna. Por ejemplo, Apolos, ¿verdad?, que lo eran como un dios, Zeus, Afrodita. Entonces, tipos como esos dioses griegos que idolatraban en esta ciudad de Esmirna. Pero sucedió algo muy tremendo también en esta ciudad. Y lo que empezó a suceder que en el siglo I, específicamente después de Cristo, el imperio romano empezó a tomar auge y a dominar y a tomar posesión. Y resulta que a partir de ese siglo en adelante, en Esmirna empezó a suceder algo muy fuerte en contra de los cristianos, en contra de los creyentes en Jesús. Y resulta de que los emperadores romanos, los que iban entrando y pasando uno a uno en cada periodo que les tocaba, empezaron a establecer algo. Y ese algo fue que empezaron a creer y a autodominar como dioses. Y entonces empezaron a hacer prácticas, ¿verdad?, donde forzaban a la gente a idolatrar a los César. Ellos se declaraban como dioses o se declaraban como señores de la gente, ¿verdad?, en estas poblaciones. Entonces empezó a surgir el gobierno o el establecer, ¿verdad?, que los emperadores romanos se declaraban como Dios. Y entonces no solamente se lo imponían a la gente, sino que ya venían y lo dejaban como decretos. Eran como leyes establecidas. ¿Y de qué manera, ministro? Pues bueno, vinieron y sacaron leyes ellos mismos que se autodominaban dioses, pero también hacían a la gente, forzaban a la gente a través del miedo, del temor, a través de venir y hacerlos firmar. Escuche,
ellos recibían un decreto. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Pues bueno, dice que venían y presentaban rituales a las imágenes de los César, o sea, de los emperadores romanos que mandaban a erigir, hacerlas. Y entonces dice que toda persona, tanto romana o los que vivían en esa ciudad, tenían que llevar un poco de incienso, quemarlo delante, ¿verdad?, de la imagen de los César y supuestamente Dios, que se autodominaban, y después decir: César es Señor nuestro. Y todo esto empezó a traerle problema a los cristianos en ese tiempo en la ciudad de Esmirna. Ahora, ¿por qué? Porque era en contra de los principios bíblicos, era en contra de las enseñanzas apostólicas. Entonces era en contra del Dios todopoderoso y verdadero. Entonces eso empezó a generar un tipo de persecución, pero no cualquier persecución, sino que fue una persecución a muerte en contra de los cristianos que venían y no hacían este rito o este acto o esta declaración. Cada persona que venía y se rendía a la soberanía de esos supuestos dioses, ¿verdad?, los emperadores romanos, les daban un acta, les firmaban un documento donde hacía constar de que ellos habían hecho ese ritual, y entonces estaban exentos de persecución o de muchas cosas, ¿verdad? Algo similar como que fuera el 666 en el tiempo de la tribulación. Pero eso empezó en el siglo I en adelante, a través de los emperadores romanos. Y todo eso trajo dificultades a toda la gente cristiana, a todos los que profesaban a Jesús, porque todo aquel que no hiciera eso entonces era perseguido. Todo aquel que no profesara culto a esos dioses, a esos soldados, a esos emperadores romanos, empezaban a tener persecución. Los marginaban. Tenían que presentar el acta, y cuando no lo presentaban, entonces no les podían dar de comer, no les vendían comida. Aparte de eso, los despedían de sus trabajos. Y empezaron a venirse muchas persecución, y los extremos fue de que empezaron a matarlos, pero de maneras crueles, tremendas. Existían ya los circos romanos, los espectáculos donde ellos venían y tenían tigres, tenían leones, y a los esclavos o algo como manera de diversión se lo tiraban a los leones y a los tigres, para que ellos pelearan con ellos y los leones o los tigres los destrozaran y se los terminaran comiendo. A otros los descuartizaban, a otros los quemaban vivos, a otros los metían en baldes o en trastos llenos de aceite hirviendo. Mire de qué manera era el tipo de persecución para los cristianos en esa localidad, en esa ciudad de Esmirna. Cosa tremenda, cosa difícil. Y entonces todo esto estaba en el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, cuando el ángel escribe a la iglesia de Esmirna, siempre inicia como a todas las iglesias del Señor, de la misma manera como a todas. Empieza y le dice: yo conozco tus obras. Pero hay algo que aquí me llama la atención. ¿Cómo es que el Señor se les presenta a la iglesia de Esmirna? Verso 8 dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, así dice el primero y el último, y el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Miren la forma en que se presenta. Y sabe, se presenta porque viene Dios y a través de Jesús quiere establecer algún precedente, algo fuerte ahí. Declarar de que aunque otros se levanten diciendo que son dioses, aunque otras religiones se levanten a profesar ritos o maneras de adoración para ellos, viene Dios a través de Jesús y del ángel acá y le habla a Esmirna y le dice: no importa que ellos se levanten como dioses, no importa que estos hombres vengan y formen religiones de sí mismos y pidan o clamen adoración para ellos. Dios es Dios y Jesús es Jesús, y les dice: yo soy el primero, o sea, el que siempre ha estado y ha existido, y también soy el último, o sea, el que nunca morirá, el que siempre permanecerá. Pero también les dice: yo soy el que estuve muerto, pero también vencí a la muerte porque resucité al tercer día. Entonces este mensaje se empezó a predicar a la iglesia de Esmirna. Sí, era algo que a ellos les estaba sirviendo, no de motivación, sino que era su ancla en su fe, de saber de que solamente existía el Dios verdadero.
un solo Dios nada más. No existían más, y no estaba reflejado en un hombre, sino que estaba reflejado en el Dios eterno a través del nombre de Jesucristo. Y de la misma manera Dios nos empieza a hablar a nosotros como una parte de la iglesia de Esmirna en este tiempo. Aunque la persecución no es similar, por lo menos donde nosotros vivimos o en el continente donde nosotros estamos, la persecución no es similar a la de este tiempo. Pero usted váyase a la iglesia de Asia, vaya usted a la iglesia en África, allá son perseguidos. Hace poquito quemaron como 20 iglesias en una área de Asia, totalmente cristianas todas, pero con toda la gente dentro. Los quemaron. Mire, los musulmanes, si no niegan el nombre de Jesús y adoran a sus dioses que ellos tienen, los decapitan, los matan. Mire qué tipo de persecución. Nosotros pues estamos en un lugar que, gracias a Dios o gloria a Dios, no llevamos eso. Pero qué duro y qué tremendo es poder vivir en esos lugares, en esas ciudades, imagínense, y no poder negar el nombre de Dios, no negar el nombre de Jesús. ¿Por qué? La paga que eso retribuye, o la paga que eso se recibe a través de qué, de sostener nuestra fe en Jesús. Y ahora nosotros, escuche, ahora nosotros nos quejamos. Ahora nosotros nos quejamos de cosas tan pequeñísimas, tan insignificantes, que la verdad a nosotros nos deberían de dar risa. Por una lluvia no vamos a la iglesia. Por una enfermedad, cuando más deberíamos de buscar de Dios, es cuando menos lo hacemos y renegamos. Tribulaciones o situaciones, pero que todas están en el control de Dios. En el verso 9 viene el Señor y le dice: yo conozco tus obras, pero también conozco tus sufrimientos. Le pregunto, ¿será que nuestro sufrimiento, lo que usted ha estado pasando, lo que yo he estado pasando, se compara realmente al sufrimiento de la iglesia de Esmirna en aquel tiempo? Nada que ver, ni siquiera los pies. Ni siquiera los pies. Pero sabe, a mí me impacta algo, pero tan tremendo, porque en medio de esas situaciones hubieron gente fieles, y que después, si usted busca en la historia, por ejemplo, el líder de la iglesia de Esmirna en ese tiempo se llamaba Policarpio. Si usted escucha, o mejor busca la historia de Policarpio, usted se va a dar cuenta que al final fue un mártir, pero de la manera en que él murió, de la manera en que él se entregó por la causa de Jesús, por no negar a Jesús en su vida. Si usted entendiera eso, imagínense, se daría cuenta que lo que nosotros estamos pasando hoy no es nada en comparación a lo que ellos sufrieron. Pero Jesús le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco tus sufrimientos, pero también conozco tu pobreza. Aunque en su Biblia, en la mía, entre paréntesis dice: aunque en realidad tú eres rico, no eres pobre. Primero entonces le dice Jesús: yo conozco tus sufrimientos, porque yo se lo he dicho, y yo lo sé, y lo voy a predicar siempre. Jesús no es ignorante a lo que usted y yo pasamos. Jesús no es ignorante a lo que usted y yo necesitamos día a día. Él no es ignorante a eso. Y aquí lo dice claramente. A la iglesia le dice: yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Esmirna. Pero también dice: yo conozco tus sufrimientos. Él conoce nuestros padecimientos, Él conoce nuestros sufrimientos. Pero también le dice: yo sé también y conozco tu pobreza. Pero la pobreza de la iglesia de Esmirna no era porque ellos quisieran ser pobres, no, sino que por la misma tribulación y la misma persecución que le contaba, los despedían de los trabajos, no les daban de comer, no les vendían comida, no les vendían productos, los marginaban. Entonces era una iglesia, lastimosamente, que tenía muy poco, casi nada. Imagínense. Y si alguien quería comer, quería trabajar o algo, ¿qué tenía que hacer? Si era creyente, tenía que negar el nombre de Jesús, tenía que negar el nombre de Cristo, y entonces venderse por unas cuantas monedas, venderse por un plato de comida, por algo. Pero tenía que venir y quemar ese poco de incienso y firmar ese documento donde decía: César es mi Señor. Mire qué tremendo. Y Jesús le dice: yo conozco tus sufrimientos y yo conozco tu pobreza. Pero entre paréntesis le dice: porque también dice, en realidad tú no eres pobre, tú eres rico. Pero él no estaba hablando de una riqueza material.
Él no estaba hablando de una riqueza material, sino que estaba hablando la riqueza que viene del Espíritu cuando nosotros soportamos toda prueba, cuando nosotros soportamos toda tribulación, cuando nosotros en vez de llorar, en vez de lloriquear, en vez de venir y quejarnos, en vez de venir y buscar excusas, doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos. Y entonces crece en nosotros la fe y crece el Espíritu de Dios en nuestras vidas, y eso nos hace ser ricos. Hay gente que yo conozco que tiene dinero. Hay gente que económicamente tiene, pero viven enfermos, viven en problemas, viven pobres, sus hijos en rebeldía, en las drogas, en el alcoholismo, en tantas cosas, en adulterio, en fornicación, y tienen todo. Tienen todo. Pero también conozco gente que vive en una covacha. Conozco gente que vive y tal vez solamente tiene para la comida del día, pero espiritualmente rica, porque tiene fe, tiene esperanza, creen en la obra del Hijo de Dios en su vida. Y eso era lo que Jesús miraba en la iglesia de Esmirna. A pesar de las tribulaciones que ellos estaban pasando y que los estaban matando, no tenían que comer, no tenían dinero, eran ricos, pero no de la manera natural, sino que de la manera en que espiritualmente, escuche, su fe y su esperanza los hacía crecer en eso. Eso es precioso, eso es maravilloso, eso es precioso y maravilloso. En el verso 10 le dice: no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo, dice, pondrá a prueba a alguno de ustedes y los echará en la cárcel, y ahí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel, dice, hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Oiga lo que dice. Y aquí en la parte donde yo quiero entrar al tema, la parte central del tema. Muchos tal vez se compararon con la iglesia de Éfeso, o muchos se comparan con otro tipo de iglesia, pero la iglesia de hoy está viviendo como la de Esmirna. Hoy hay emperadores romanos que se han levantado dentro de la iglesia del Señor. Hoy hay emperadores romanos que se levantaron y se creen dioses dentro de los ministerios y dentro de la iglesia del Señor. Ministro, enséñeme eso, porque ¿cómo explíqueme eso, por favor, que no la agarré? Sí, hermano. El dios César, supuestamente, ¿verdad? El César que era, se llamó a sí mismo Señor y Dios, que era lo que le ofrecía a cambio al pueblo si le adorase. No se le hace conocido como cuando viene Satanás y le ofrece todos los reinos a Jesús allá en la prueba, tentándolo. Y sabe, ahí es donde ha nacido la mal llamada doctrina de la prosperidad. Pero también nació en ese mismo lapso la mal llamada doctrina de la paternidad. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente las actitudes de estos dos tipos de doctrina están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los César, o que hicieron los romanos en aquel tiempo con los hijos de Dios, con los cristianos. Porque hoy actúan: quieres bendición, quieres prosperar, tú tienes que hacer un pacto. Te venden en favor de Dios. Y si tú no diezmas, si tú no ofrendas, o no entras en un pacto o algo, o incumples un pacto que hiciste con ellos, no tienes para pagar o no puedes pagar, entonces te encarcelan, te entregan a los leones, te entregan a los tigres, te entregan al vituperio, te entregan a la vergüenza. Y te lo digo porque conmigo pasó. A mí me pasó eso. Cuando yo no estuve de acuerdo a sus doctrinas, cuando yo no estuve de acuerdo a sus enseñanzas, cuando ellos pusieron como algo más importante el dinero, los diezmos y las ofrendas antes que el altar de Dios, y me opuse, entonces me entregaron a los leones, me entregaron a los tigres y me exhibieron como en un circo romano, vituperándome y poniéndome en vergüenza delante de todos, porque yo no compartía su misma visión, no compartía lo mismo que ellos hacían. Oído con esto, pastor, líder, si estás viendo esto, escucha. Lo que hace la doctrina de la prosperidad es esto precisamente. Te hace o te lleva a la adoración, no solamente de ellos,
porque idolatramos a los hombres, idolatramos a los ministros, a los siervos aparentemente de Dios, pero a lo que ellos te conducen es a la adoración a un Dios, a un demonio llamado Mamón, que precisamente es el Dios de dinero. Y esa doctrina lo que te hace enseñar, o que te mueve o te muestra, es que es mejor o primero lo material que lo espiritual. Cuando yo oí del hombre que me exhibió delante de los leones y dijo: muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar, no, muéstrame tus obras y yo te mostraré cuánta fe tienes. Y empezó a decir: miren mi casa, miren mis carros, miren mi cuenta, miren mi esto, miren mi lo otro. Esa es la fe que yo tengo. Cuando yo escuché eso, o sea, dije, es algo similar a cuando estudiaba esta parte de la escritura hoy. La fe hoy te la miden por lo que tú tienes, por tu cuenta en el banco, por el carro o el modelo que tú tienes o que conduces, por el residencial donde tú vives. Y todo eso lo que ha hecho es marginar o causar división dentro de la misma iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque hoy hay diferencia social dentro de la misma iglesia. Están los pudientes, los medios pudientes y los que no pueden nada. Los pudientes, como tienen y todo eso, no les importa si están pecando o no. Ellos lo que quieren es su adoración. Ellos lo que quieren es que les quemen incienso. Ellos lo que quieren es que les firmen el pacto y que le cumplan, y que declaren que ellos son señores o que ellos son los dioses en este tiempo. Es como regresar al tiempo antiguo, antes de Martín Lutero, con relación a los indultos. Un indulto era un pago para perdón de pecados. Conforme el pecado que habías cometido, así había una tarifa de indulto que se pagaba económicamente. Y entonces tú pagabas y ellos te borraban tus pecados. Y entonces otra vez borrón y cuenta nueva, pues. Pero pagabas y se le llamaba indulto. Hasta que Martín Lutero, en la reforma de la iglesia, en la reforma de la palabra en ese tiempo, se dio cuenta de ello y dijo no, porque se le abrió su entendimiento y dijo no, eso no es bíblico y eso no es de Dios. Y por eso después lo echaron de la misma iglesia tradicional, la iglesia de Esmirna. Y aquí es donde Jesús dice: no tengan miedo de lo que van a sufrir. Porque se sufre cuando te vituperan, te sufre cuando te echan de las iglesias. ¿Por qué? Cuando tú les hablas la verdad y cuando los desnudas directamente y les dices que lo que están diciendo y lo que están moviendo a la gente no es de Dios y que se arrepientan. Vas a sufrir, vas a padecer por no ser parte de la misma ideología de ellos. Esto es tremendo. No tengan miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo, dice, pondrá a prueba a alguno de ustedes. ¿Y sabe qué entendí yo a través de esta parte? Si entonces Jesús vio que el diablo iba a tomar a algunos para meterlos en prueba, a otros a encarcelarlos, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué lo permitió? Después de esos 16 años de proceso que pasé, yo le pregunté al Señor: ¿por qué lo permitiste? Pero ahora yo tengo una respuesta con relación a eso, y es la misma respuesta que el Señor ve en la iglesia de Esmirna. Porque de qué manera vamos a ser probados, de qué manera vamos a ser formados, de qué manera vamos a crecer en fe y en Dios en nuestra vida. ¿De qué manera? ¿De qué manera vamos a conocer al Dios verdadero? ¿De qué manera vamos a conocer al Dios que es nuestro Dios y que es milagroso y que es poderoso para hacer todas las cosas? ¿De qué manera? Aunque aquí dice que unos iban a ser tomados y que iban a ser encarcelados por 10 días, pero no más. Y esto yo entendí y aprendí de que no quiere decir que son 10 años o 12 años. No. Está diciendo que todo principio tiene un fin. O sea que todo es un círculo, es un proceso que así como comienza un día, va a terminar, pero va a depender de la comprensión en nosotros. Va a depender del entendimiento que abramos en nosotros y que nos fortalezcamos en Él. ¿Sabe? Cuando a mí me pasaron bolita negra aquí con todas las iglesias y me empezaron a echar de las iglesias,
Y hasta me dijeron: andate de tu ciudad, andate de este lado, aquí nadie te quiere, andate donde no te conozcan. Antes de irme, o mejor dicho, nunca me pasó por la mente irme. ¿Sabe por qué? Porque mi respuesta a estos hombres fue: a vos te puedo caer mal. Tal vez vos sos el que tenés la guerra conmigo. Tal vez a vos no te conviene que esté aquí, pero allá afuera hay mucha gente que me espera. Y en vez de salir huyendo, en vez de venir y tirar la toalla, aunque venían los tunazos, aunque venían los tomatazos y todo, las discriminaciones, los falsos testimonios, todo, decidí resistir. Aunque muchas veces estuve en el suelo, aunque muchas veces estuve caído, y aunque muchas veces, o mejor dicho, en el proceso fui despojado de todo, hasta el punto de quedarme sin nada y dormir en una banqueta, dormir en una calle, dormir en una alfombra. Y eso es lo que estaba probando el Señor en la iglesia de Esmirna. Más que las pruebas o el carácter, si hay una cosa que Dios prueba en medio de la enfermedad, si hay una cosa que Dios prueba en medio del desempleo, si hay una cosa que Dios prueba en medio de la escasez, si hay algo que Dios prueba en medio del problema familiar, en ese hospital, ahí donde estés, en la dificultad que estás pasando, si hay algo que Dios prueba, es cuánto le amamos y nuestra fidelidad a ese Señor, a ese Dios que un día decidimos creer y dejar a Jesús, su Hijo, entrar a nuestra vida. Hoy tenemos la escritura, hoy tenemos testimonio que hubo una iglesia que, a pesar de que habían tigres y leones donde los tiraron, nunca negaron su fe. Por lo menos la gran mayoría, porque hubieron unos que sí la negaron y prefirieron vivir en la abundancia, en tener comida, en tener un trabajo y todo eso. Pero al final, su destino fue de muerte. Tremendo. Tal vez en el momentito le guardaron su vida, pero por lo menos aquí pudo tener las comodidades posibles o todo lo que ellos querían obtener para ellos y su familia. Pero eso no pudieron heredar lo más importante, el reino de los cielos. Hoy no necesitas venir y Satanás presentarte. No. Los mismos ministros de Dios, a través de venir, no endiosarlos o endiosarlos a ellos, te meten en cárceles de prisión. Cuando tú no ofrendas, cuando tú no diezmas, cuando no cumples un pacto a la manera que ellos te mueven, entonces te maldicen, entonces te condenan, entonces te meten en cárceles de prisión. Cuando tú haces un pacto, lo que haces es enlazarte a ellos, y máxime si no está Dios en medio, lo que hacen es encarcelarte y tenerte preso, y ellos son los que tienen la llave. Tremendo. La paternidad. ¿Por qué también mencionó la paternidad, ministro? Sí, porque lo que no haces con tu padre, ellos los exigen que hagas con ellos. Hay muchos que no piensan ni siquiera en venir y darle una mano o algo, atender a sus papás. Pero al ministro de Dios, a su papá espiritual, es todo. Es todo. A él lo mejor, el mejor lugar donde comer. No hay que darle porque es que es siervo de Dios y quiero robar mi bendición. Mire, esa es la peor mentira que nos han vendido, que nos han dado para amarrarnos, ¿sí? Pelea tu bendición. Tú tienes que pelear tu bendición. Tú ata, tú desata, tú arrebato, que dice también decreto y todo eso. Pero eso no te va a funcionar si no lo haces con Dios de verdad en tu vida, en tu corazón. Por eso hay mucha gente endeudada en la iglesia. Por eso hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está lastimada, está herida, está golpeada. Porque fueron entregadas a los leones, fueron entregadas a los tigres por los mismos ministros. De la misma manera como en aquel tiempo sucedía con la iglesia de Esmirna. Hay de aquel que negaba la fe en Cristo, la fe en Dios, porque entonces era encarcelado y era exhibido públicamente en vergüenza, y al final su destino era muerte. Era de muerte. Me encanta esto. No tengan miedo de lo que va a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y ahí tendrán que sufrir durante 10 días. Ahora dice: tú sé fiel hasta la muerte,
Le hago una pregunta a usted que me está viendo al otro lado. ¿Usted le está siendo fiel de verdad al Señor en medio de la situación que está pasando? ¿De verdad estamos siendo fieles a Dios hasta la muerte? ¿Estamos siendo fieles aún aunque miremos que no hay solución para el problema que estamos pasando? Estamos siendo fieles. ¿Sabe? Hemos estado orando por una persona que lastimosamente hoy murió en la mañana. ¿Y usted lo oyó? Estuvimos orando por una persona de la democracia por lupus. Pero hay sanidades que duelen. La última vez que oré por la persona, cuando me dijeron el último cuadro clínico de ella, oraba y oraba a la vez. Pero me movió algo que mi esposa me dijo al terminar de orar. ¿Cómo estás tú?, me preguntó. Y yo le dije, bien. No. ¿Cómo estás tú?, me volvió a decir. Yo le dije, pero bien, tranquilo. No. ¿Cómo está tu fe? Me confrontó. ¿Sí? A pesar de que ella murió hoy, pero tenemos la certeza de que estábamos clamando por una sanidad. Y recibió la sanidad, solo que no fue la que nosotros queríamos, ¿no? Recibió una sanidad, no fue la que nosotros queríamos. Hay sanidades que duelen, pero yo sé que esa familia está fortalecida hoy. Y aunque duele el desprendimiento físico, pero hoy vengo y me vuelve a sonar la palabra aquí de mi esposa. ¿Cómo está tu fe? ¿Sabe? Esto no me hace mermar, sino que al contrario, me hace más meterme con Dios, porque digo, Señor, creo que puedo dar más y creo que puedo creer por más. Ahí es donde Dios prueba nuestra fidelidad. Ahí es donde Dios prueba nuestra fidelidad. Muchos admiramos a Job, muchos halagamos a Job, pero Job, hay un gran misterio, hay algo poderosísimo que a nosotros nos falta. Job pierde todo. Dice, lo que más tenía miedo él que le pasara fue lo que le sucedió. Él tenía miedo que sus hijos por el pecado viniera a Dios y se los llevara. Ese era el pecado, por eso pero era el miedo que él tenía, y por eso él presentaba holocausto todos los días. Ahí fue donde lo agarró el enemigo, cuando le dio permiso al Señor. Lo que más tuve miedo, dice Job, eso me pasó. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, dice, porque no va a ser eterno. No va a ser eterno. Eterno va a ser lo que vendrá después del sufrimiento. Y eso tal vez es lo que nos cuesta entender, pero ¿sabes por qué? Porque si hay algo que los de Esmirna tenían, y mira, si tú lees la carta, tanto como Esmirna y los de Filadelfia, son las dos únicas iglesias que Dios viene y no les recrimina algo, les dice, tengo algo en contra de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia de Esmirna, a pesar del sufrimiento y del padecimiento que estaban sucediendo, que estaban pasando, las tribulaciones que había, las tormentas, todo lo que ellos estaban pasando, permanecieron fieles. Porque si no hubieran sido fieles, entonces el Señor hubiera escrito acá, pero aún a pesar de eso tengo algo en contra de ustedes. Pero no dice nada de ello acá en esta carta, sino que todo lo contrario, les dice, no tengan miedo de lo que va a sufrir. Aunque el diablo los encarcele, aunque el diablo toque sus finanzas, aunque el diablo toque su cuerpo, aunque el diablo toque su familia, permanezcan fieles. Permanezcan fieles. Permanezcan fieles. Y esa es la demanda del Señor para la iglesia hoy de nosotros. A ti que eres la iglesia, yo que soy la iglesia, permanece fiel a pesar de lo que estás pasando. Permanece fiel. Es que tengo mucho tiempo de estar clamando al Señor y no me responde. Permanece fiel. Es que yo ayuno, yo oro, y tú permanece fiel. Permanece fiel. El diablo los pondrá a prueba, pero tú sé fiel hasta la muerte.
y entonces yo te daré la corona de vida. Pero hay algo más interesante, y con esto voy a terminar. Verso 11. El que tenga oídos, dice, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. El que tenga oídos para oír. Se pelea si la salvación o no, la salvación se pierde o no. ¿Ah? Pero aquí hay algo que me llama la atención y dice: el que salga vencedor de esa prueba, el que salga vencedor y resista la tentación, el que salga vencedor de toda esa situación que viene, ¿ah? Entonces este no sufrirá el daño de la segunda muerte. La primera muerte, en aquel que muere sin Cristo y sin esperanza, es la que muere a la tumba y de una vez. ¿Ah? No al purgatorio, porque eso no existe, pero ya va una condena, porque dice que el que muere sin Cristo, sin salvación, de una vez está condenado. Pero cuando Jesús viene y habla, dice de que si permanecemos fiel, dice, no sufriremos daño de la segunda muerte. ¿Y cuál es la muerte segunda? Nosotros como hijos de Dios no vamos a experimentar una muerte segunda. ¿Sabe por qué? Porque dice que de nosotros morimos, vamos a ir a un reposo eterno. Y cuando oigamos la trompeta final, el que muera, dice, va a resucitar primero al encuentro de su Señor. Y el segundo es, dice, que los que estemos vivos, dice, seremos levantados juntamente con ellos para el encuentro de nuestro Señor. Y no va a haber muerte, sino que nosotros pasamos de muerte a vida eterna. Pero entonces, ¿quiénes son los que van a sufrir la segunda muerte? Son aquellos que van a ser condenados por sus pecados, por no recibir a Jesús y todo. Y les van a decir luego: bueno, échenlos al lago de fuego. Esa es su corona también, a la condena eterna. Mire, pero aquí le está hablando a la iglesia de Esmirna. Oído con eso. No está hablando de impíos, está hablando de la iglesia. Si tú no resistes, si tú te ladeas, tú puedes tener la riqueza del mundo, pero si no tienes a Dios, no tienes a Jesús de verdad en tu vida, discúlpame, aunque hayas recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Dios nunca te va a quitar la salvación que Él da, porque Él lo que Él da no lo quita. Pero tú sí lo puedes perder. ¿Quién con una salvación tan grande? ¿Quién con una salvación tan grande, descuidándola, no después va a sufrir gran pérdida? ¿Quién dice que después de haber conocido la gracia, la misericordia de Dios, dice, el favor de Dios, dice, peca deliberadamente? Dice, entonces, dice, aquel que peca deliberadamente después de haber conocido el favor del sacrificio de la sangre del cordero, dice, entonces, dice, la vuelve a pisotear y la toma por inmunda. Entonces, dice, automáticamente se va de ella. ¿Ah? Y si antes, dice, por el testimonio de 2 o 3 alguien que pecaba era muerto a pedradas, ahora, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Ah? Y eso no es para meterle miedo, sino es para que reaccionemos. No sufrirá daño en la muerte segunda. Policarpo era el líder general de la iglesia de Esmirna. Era un anciano ya de muchos años de edad. Andaba huyendo. Predicaba, pero andaba huyendo porque lo andaban persiguiendo, porque era el líder de la iglesia en Esmirna y era la que fortalecía a los hermanos en la fe. Muchos fueron degollados, muchos fueron devorados por no negar su fe. Pero un día se fue a esconder a una hacienda de un hermano de Cristo Jesús. Pero encontraron a alguien familiar cercano a él, que lo torturaron todo hasta que dijo dónde estaba. Entonces llegaron los soldados romanos hasta el lugar donde lo habían delatado y lo fueron a traer. Los soldados se asustaron cuando vieron que era un anciano y tuvieron lástima de él. Lo subieron a un caballo y se lo llevaron, pero en la mitad del camino le dijeron: Policarpo, nada te cuesta quemar un poquito de incienso y firmar el contrato y decir que César es tu Señor, para que la vida te sea perdonada. Ya ni te vamos a llevar, le dijeron, man. Y vino Policarpo y le dijo: no puedo. ¿Cómo voy a negar a aquel que yo he conocido
aquel que murió y dio la vida por mí. Automáticamente dice que se enojaron los soldados romanos y lo bajaron del caballo empujado y se lo llevaron caminando. Dios dio la fuerza y lo llevaron hasta donde estaban la cárcel y toda la situación ahí. Entonces empezó el show romano. Había muchos cristianos que habían tomado ahí de rehenes ya y los empezaron a exhibir públicamente. Otros con los tigres, otros con los leones, otros los agarraban traspasados por una lanza. Pero antes de eso, Policarpo tuvo un sueño donde vio que la almohada donde él tenía su cabeza empezó a agarrar fuego y despertó. Cuando lo tienen preso, según los historiadores, de que le dijeron todavía a Policarpo, la gente empezó a pedir a Policarpo para que lo mataran. Y todavía le dieron una oportunidad y él dijo: no, si tengo que morir por mi Jesús, por mi Dios, dijo, pues que se haga su voluntad. Dice que ya habían aguardado a los leones y a los tigres. Pero entonces juntaron toda la madera que tenían ahí seca y todo, y armaron una gran fogata. Lo amarraron a un palo y lo tiraron vivo al fuego. La sorpresa de todos fue de que Policarpo no se quemaba, estaba vivo. El fuego no le hacía nada. Y fue más grande la ira, dice, de todos los soldados y del emperador mismo ahí, que uno agarró una lanza y se la tiró y lo atravesó. Y así fue como Policarpo murió. No lo mató el fuego, mas sí fue una lanza. Pero al final fue la voluntad de Dios. Amados del Señor, nosotros no estamos viviendo ese tiempo, claro, de una manera natural, pero sí espiritualmente. Es tiempo de abrir los ojos y de empezar a acercarte de verdad a la presencia de Dios. Lo que decíamos con relación a Santiago 4:8, ya es tiempo de acercarnos a Dios para que Él se acerque de verdad a nosotros. Porque el único que nos va a poder liberar de todas las situaciones por venir es Dios. Todo aquel que esté en la presencia del Señor, porque todavía, hermano, todo lo que está pasando a nuestro alrededor no es nada. Vienen cosas difíciles todavía, vienen cosas duras todavía. Lo de la pandemia no es nada. Vienen situaciones más duras. Los rumores de guerra que hay todavía no es nada. Lo que todavía falta. Todavía vienen peores virus, vienen peores situaciones. Viene una hambruna. Estos 10 años están programados todavía, si Cristo no viene antes, para que haya una hambruna terrible. No haya que comer. Y ahí es donde solamente los que estemos pegados a Dios, entonces veremos la gloria del Señor. Si leemos las escrituras, en los tiempos donde hubieron hambrunas, donde hubo sequedad, donde no llovía, hubo una viuda que alimentó a un profeta y alimentó a su hijo y después a toda su familia con un puchito de harina y con un puchito de aceite. Y el aceite no escaseó, ni la harina escaseó por más de 3 años y medio. Y tenían agua que beber. Una mujer le iban a robar, le iban a llevarse preso a sus hijos porque el marido se le murió, la dejó endeudada. Y con un poquito de aceite el profeta le dijo: ve y busca más vasijas, enciérrate en tu cuarto con tus hijos, ora, clama. Y luego que hayas orado y clamado, entonces echa ese poco aceite en las vasijas, y en las vasijas, y en las vasijas. Y se llenaron todas. Se llenaron todas las vasijas. Y después de que ya no había más donde echarles, dijo: bueno, ¿y ahora qué hacemos, profeta? Véndelo, porque el aceite en aquel tiempo era como el oro. Hoy, véndelo, paga tu deuda y después vive de ello con tus hijos. Cosas tremendas como esas. Al profeta le dice: ve, escóndete en el arroyo de Querit, y un cuervo te va a llevar pan en la mañana y carne por la tarde. Pero solamente aquellos que estemos conectados a Dios y pegados a Él, que nos separemos ya y quitemos nuestra mirada de lo material, porque lo material es lo que está matando al ser humano en este tiempo. Por nada estéis afanados, dice Mateo 6:24 en adelante. Si las aves de los cielos, que no trabajan, no cosechan, no tienen bodegas donde guardar la comida, el Creador, dice, les da de comer todos los días. Y aún los lirios de los campos, dice, aún ni Salomón se vistió como uno de ellos. El Creador los viste y les pinta todos los días sus vestiduras. Cuánto más vosotros, dice la palabra, que siendo hijos de Dios, cuánto no más Él, dice, les dará las buenas dádivas a aquellos que le aman y están pegados a Él.
Pero lo que no nos gusta es lo que no nos agrada, ni mucho menos nos gusta que nos digan. Solo quieres escuchar que te digan que Dios te va a dar un carro, que te va a dar una casa en el mejor residencial, que te va a bendecir, que te va a prosperar. Pero no doblas tus rodillas siquiera por lo menos para darle gracias a Dios. Ni mucho menos cuando comes, ni siquiera por darle gracias por la comida que degustamos. Hasta en eso nos cuesta. Solo el que esté cerca de Dios en este tiempo va a estar seguro. Aún solamente el que esté cerca de Dios en lo venidero va a estar seguro. Va a estar seguro. Porque los tiempos son difíciles. Pero es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de estar idolatrando. Ya no es tiempo de estar idolatrando a los hombres. Ya no es tiempo de estar siguiendo sus estatutos o sus situaciones, haciendo pacto con ellos, despojándote. Sabes, hay una similitud, y no te lo dije, hay una similitud a la iglesia de Esmirna con la de hoy. Los romanos los despojaron de todo, de sus riquezas, de sus dineros, de sus familias, de sus casas y de todo, si no los adoraban. Ministro, ¿será que no estará pasando lo mismo hoy? Que las ovejas están siendo despojadas también de toda su lana dentro de la iglesia, porque todo es pacto, todo es siembra, todo es darte tu tarjeta, te van a dar tu tarjeta de cobrador, porque como pactaste, si hay que pagar la casa, hay que pagar el terreno que compramos, hay que pagar las bodegas, hay que pagar la casa del pastor, hay que pagar el carro nuevo, hay que pagar el colegio de los hijos, porque como son hijos de Dios, son los hijos del reino, y los representantes de la iglesia tienen que estar en el mejor colegio. Tú eres el que paga eso a tus costillas, y tú sigues igual en la miseria, enfermo, escaso, pobre. De la misma manera como la iglesia de Esmirna. Pero ¿sabes qué? Como a la iglesia de la Odisea, donde le dice: pobre, desnuda y desventurada. Está bien que te despojen, pues, pero que tus rodillas no estén dobladas a ellos, sino que a Dios, al único que puede sacarte de las cosas. Que tus rodillas ya no estén dobladas a los médicos, a la medicina, a los cobradores. Dóblalas a Dios, porque solamente en Él está la respuesta y la solución que tú necesitas. ¿Querías un secreto? Ese es el secreto. Es Dios, solo Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero cuando tú le crees más a los médicos, a la medicina, y te postras delante de ellos y no a Él, nadie está sirviéndole a otro Dios, a otro amo. Cuando das porque te dijeron que si das 100 te dan 1000, porque si das 1000 te van a dar 10,000, porque si das 10,000 te van a dar 100,000. Estás creyendo más a Mamón que al Dios Todopoderoso, que solamente si tú vienes y estás doblado a Él. Dice la palabra que si buscas el reino de Dios primeramente y su justicia, las añadiduras te alcanzarán. Pero en el original no dice que las añadiduras te alcanzan, sino que en el original dice que si tú buscas el reino de Dios y su justicia primero, las bendiciones caminarán a la par tuya, estarán a tu lado. La sanidad estaría a tu lado. La liberación de tus deudas caminarían a tu lado. La bendición y la prosperidad en Dios caminaría a tu lado. Pero como creemos más a los hombres y los idolatramos más y confiamos más en Mamón, ¿sí? Y no sé si le voy a hablar a alguien, pero hay gente aún que me está viendo, que aún profesa a Cristo, pero todavía visita brujos. Tienen su negocio y como mira que lo de los impíos crecen, entonces mire usted, deme el secreto, vaya y se compra una su medida de esto, del otro, y si no sabe ahí mismo le dicen cómo, y después lo echa y va a ver. Y en la iglesia otra vez: aquí estoy, Señor, estoy aquí, Señor. Pero haciendo prácticas del diablo, y lo único que te hace es maldecirte. Y después te preguntas por qué tu hijo te salió borracho, te salió drogadicto, si tú mismo abriste las puertas.
¿Estás conmigo? Eso es tremendo. Es tiempo de buscar de Dios y de verdad. Y con mucho respeto voy a decir esto porque es una realidad. Ya basta de que andes buscando que alguien más haga lo que a ti te toca hacer. Sí. Hermano, ore por mí. Tú también puedes orar por ti. Hermano, por esto, usted también puede hacer esto. La Biblia nos da la autoridad y nos da la potestad. Dice que si creemos en Jesús, pondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Echaremos fuera demonios en su nombre. ¿Ah? Tremendo. Yo no le digo que no me dé chance, no, yo estoy para eso, para servir. Si usted no puede hacerlo, pero lo voy a hacer para que usted crea. Pero el problema está en el acomodo en que hemos caído, porque somos demandantes. Somos demandantes y no hemos creído en que nosotros también podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer. Cuando yo descubrí San Juan 14:12 y decía de que todo lo que hemos visto hacer a Jesús y hemos oído a Él hacer, nos daba potestad para hacerlo y aún cosas mayores, porque Él iba al Padre. Yo me la creí y me la agarré. Y por eso he visto muertos resucitar. Y por eso he oído muertos resucitar por teléfono también. Por eso he oído y he visto muchos milagros y sanidades de parte del Señor, en muchas maneras, porque un día yo me lo creí. Pero eso conlleva una demanda, y la demanda es estar pegado a Dios, porque yo no podría hacer nada de lo que hoy muchos saben y han recibido algo de aquí, de este lugar, si no fuera por Dios, si no fuera por Él. Pero también si no fuera porque descubrí que pegado a Él no solamente voy a estar seguro, voy a estar confiado, sino que también voy a ser su representante. Y en el nombre de Él, con la fe, Él obra milagros, Él obra sanidades, Él obra muchas cosas. Pegados a Dios estaremos seguros. Humillados pues bajo su poderosísima mano, entonces Él a su tiempo os levantará y se exaltará y prosperará. Pero la clave está: acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Quiero orar. Quiero orar por usted. Quiero orar por el que se enojó. Quiero orar por aquel que no le gustó esta palabra hoy. Quiero orar. Quiero orar por todos ustedes y por estas necesidades que tengo acá allá. Quiero orar y creer de que Dios para muestra un botón. Porque si usted no se aferra a la palabra, porque si usted no cree en la palabra, entonces crea los milagros, pues de alguna manera crea. Porque si usted no cree ni a eso, entonces va a estar más perdido que los hijos de la Llorona, si es de verdad que un día se perdieron. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por todo y cada uno de los que están ahí viendo esta transmisión ahora, Señor, en cualquier medio y cualquier plataforma. Quiero pedirte con toda mi alma que ahora tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos convenza de que necesitamos de verdad empezar a acercarnos de verdad a buscarte a ti de todo nuestro corazón, Señor. Que debemos reconocer que hasta aquí hemos estado perdidos, caminando en dos aguas o como las olas del mar, Señor. O que hemos estado dentro un pie y el otro afuera. Que hasta aquí hemos estado queriendo vivir a nuestra forma de vivir, autosuficientes, Padre eterno.
Debemos reconocer, Señor, que hasta aquí de verdad las pruebas o las aflicciones que nos han venido, Señor, nos han doblegado más, no a ti, a buscarte a ti como nuestro Dios y el único que tiene la solución para todo, Señor, sino que nos hemos doblegado a la medicina, nos hemos doblegado a los médicos, nos hemos doblegado a los brujos, nos hemos doblado aún hasta los mismos ministros en las iglesias cuando nos han extorsionado espiritualmente. ¿Por qué, Señor? Por la necedad de nuestro corazón y no buscarte de verdad de todo nuestro corazón a ti, Señor. Ese ha sido el problema. ¿Por qué, Señor, seguimos enfermos? ¿Por qué todavía estamos endeudados? ¿Por qué todavía, Señor, estamos con problemas familiares? ¿Por qué todavía no podemos dejar ese vicio? ¿Por qué todavía no podemos dejar la droga? ¿Por qué no podemos dejar de ver a la mujer que no es nuestra mujer? ¿Por qué no podemos dejar de ver a ese hombre que no es tu hombre? ¿Por qué aún los jóvenes, Señor, miran pornografía? Miran lo que no tienen que ver, Señor, o hablan o dicen lo que no tienen que hablar. Porque no han tenido un verdadero encuentro contigo, Señor. No te han conocido de verdad y tal como tú eres. Y esa es la realidad, Señor. Esa es la verdad de todas las cosas. Mi pueblo padece por falta de entendimiento. Mi pueblo padece por falta de conocimiento. Mi pueblo padece por ignorantes. Mi pueblo padece porque solo de diente a labio me honra, pero no de todo su corazón. Porque tu pueblo, Señor, te busca solamente por necesidad y no porque te necesite a ti de verdad, Señor. Y por eso las cosas no han pasado de verdad en nuestra vida. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Porque ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en ese lugar de Asia o de África donde matan a los cristianos, los queman vivos, Señor? ¿De verdad creeríamos en ti, Señor, cuando esa situación fuera? ¿O qué va a pasar, Señor, si tú vienes y nos quedamos a la gran tribulación? Y si no adoramos a la bestia, al falso profeta, Señor, la paga es que nos quiten la cabeza por no negar tu nombre y entonces alcanzar vida y salvación a través de ello. Señor, nos gusta ser llevados por mal. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Yo sé que esto no le gusta a muchos, pero alguien tiene que decirlo, Señor. Alguien tiene que hablarlo. Yo bendigo tu nombre, Señor. Espíritu Santo, ahora, Señor, estos minutos quiero orar, Padre, por esas necesidades, pero específicamente, Señor, por estas personas que están, Señor, en un hospital ahora, en un centro, internados graves, Señor. Quiero orar por nuestro hermano Jaime, que vive en el refugio, Señor, pero está internado en un hospital, Señor. Quiero orar, Señor, por mi hermana Nayeli Escobar también, que está en el intensivo de un hospital, Señor. Quiero orar, Señor, por nuestra hermana Vitalina Corado, Cartagena también, Señor, que ya está internada en un hospital, pero la desahuciaron y dijeron llévensela a su casa porque que pase los últimos días de su vida con ustedes. Quiero orar por cada persona, Señor, que está internada en un hospital ahora mismo. Padre, ten misericordia de ellos ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora, papá. Iramakende broche katanamaisia. Ekeramakandaraamaisia mamaisekitaraamaisia. Iramaisi keremaisi kataramaisi ramaisi ketaramaisi simakana. Iramaiso haramaisi ramamaiso ketaramaisi. Ekindo ramaisa hata sheramaisi ketaramaisi mama. Iramaisi amaisi ketaramaisi ketaramaisi rama.
Mira mai soharabai shirama. Ekindaramai sia mai sokataramai siketaramai sia. Quiero orar por las familias ahí en la hacienda, Señor. Por hermana Victoria y por hermana Ana María también, Señor. No, María López, Señor. Una enfermedad en su cuerpo y la otra por esa broncomonía, broncoespasmo, Señor, ahora mismo. Vamos a orar por hermana Ana, porque ahora mismo esas piedras y esos quistes, no me dice dónde se los diagnosticaron, pero en el nombre de Jesús se van a deshacer ahora mismo a través de que oremos. Santo Dios, gracias. Hay una familia que está dando gracias por trabajo y está dando testimonio que dice que está saliendo de su situación económica. Dice, Dios los ha bendecido. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. También alguien me escribió acá que dice que también se oró y que se oró porque tenía un tumor. Dice, para la honra de mi Padre Celestial, dice, mi cuñado ya no tiene ese tumor, dice, que le habían diagnosticado. Zaida, santo Dios, mire, wow, gracias, Jesús. El sacramento también, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Hermana Magdalena López dice que le está fatigando, dice, hay algo que le está fatigando sus pulmones. Muy bien. Santo Dios. Por el trabajo de mi esposo, por un dinero retenido, dice. Ay. Muy bien. Por un niño, dice, que es su sobrino de 3 años. No dice aquí que tiene. Hay un niño que convulsionó, dice Andrés Alexander, por la fiebre, ok. Y mi hermano Francisco del Águila. Bueno, tengo 5 minutos, pero 1 minuto puede ser la diferencia. Oramos, ¿me ayudan acá? Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos ahora mi esposa, mi hijo y yo, Señor, acá, y nos ponemos en un mismo acuerdo ahora, Padre, y dirigimos nuestras manos acá, Señor, ahora mismo por estas peticiones, Señor. Ya todas las dijimos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, tú que mandaste esa petición, o tú que tienes una necesidad y no escribiste, Santo Dios, Santo, algo arrancó el Señor ahorita de un pulmón. Hay alguien ahora mismo que fue sano del pulmón. Sentí el jalón en mi pulmón atrás izquierdo específicamente. Ahora, alguien que estaba enfermo de sus bronquios o de sus pulmones, ahora mismo en el nombre de Jesús, el Señor arrancó esa enfermedad. En el nombre de Jesús, ahora toda respiración ahora se vuelve normal. Todo broncoespasmo, toda pulmonía, toda bronquitis, aún si fue por el COVID, ahora mismo en el nombre de Jesús, el Señor ya lo arrancó. Yo lo sentí como fue arrancado de mi espalda. En el nombre de Jesús, ahora yo confirmo tu sanidad. Levanta tus manos, dirige una a la televisión o al medio, al aparato donde estás aquí viéndome ahora, y recibe la sanidad. Un fuego sobre tus pulmones,
sobre tus bronquios ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y Ramay Kanda Brashe Kataramaisia. La fiebre en esos hijos, en esos niños ahora se va. Ato y ligo toda fiebre ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda mentira de meningitis ahora, toda convulsión se arranca ahora de esos niños en el nombre de Jesús. Del niño de 3 años y del que convulsionó, no sé si es el mismo. Ahora dirijo mi mano hacia ti ahora en el nombre de Jesús. Póngale su mano, póngale la mano al niño ahora. Si me están viendo, póngale la mano encima al niño en el nombre de Jesús. Fiebre la sueltas, te vas. Toda infección que provocó eso se va, te suelta, no importa dónde estés, en el nombre de Jesús. Esos niños son sanos ahora en el nombre de Jesús. Amakanda Brashi Kataramaisia. Ahora mismo esa mujer, o no sé quién fue que me dijo acá, y por las piedras no sé, no dijo dónde, pero en el nombre de Jesús ahora, quistes y piedras, fuego cae sobre esa parte ahora mismo y se desprenden ahora mismo en el nombre de Jesús. Esas piedras se vuelven polvo ahora mismo, y en el orín vas a ver cómo el polvo va a salir. Ahora mismo se desarraigan esos quistes, te sueltan, mujer te sueltan, ahora, varón te suelta en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Urramay Kende Brashe Kataramay Sikendere Brasa Ekindaramaisia. Señor, dirigimos nuestras manos al hospital ahora mismo, esos intensivos. Ahora mismo, Señor, oro por Nayeli Escobar, Padre. Ahora mismo tu mano poderosa sobre ella, limpias todos los residuos que salieron a causa de que le perforaron el intestino. Ahora mismo, Señor, el espíritu de muerte se va de ellos, se va de la vida de mi hermana Nayeli, se va de la vida de mi hermano Jaime, se va de la vida de mi hermana Vitalina Corado. Ahora mismo en el nombre de Jesús, ese cáncer de páncreas se va fuera. Ese cáncer de páncreas ahora fuera, se desarraiga, se arruina, se derriba, se destruye, se cancela, y fuego de Dios cae sobre ella en el nombre de Jesús. Vas a ir a recoger a tu mamá, pero en el nombre de Jesús vas a ser libre, vas a ser sana y vas a vivir años, muchos años más en el nombre de Jesús. Mi hermana Vitalina, sana y feliz al lado de tu familia. Hermana Nayeli Escobar, ahora mismo desde aquí, aunque no me escuches, pero le hablo a tu espíritu. Ahora en el nombre de Jesús, a ti te digo, tu espíritu de muerte te suelta, y ahora el Padre mete sus manos sobre tus intestinos ahora, y Él te opera lo que los médicos inútiles no han podido hacer. Ahora Él te opera, toda negligencia médica se va de ti en el nombre de Jesús. Ahora yo te llamo a vida, ahora el Espíritu Santo como un escáner pasa sobre ti, desde la cabeza hasta tus pies ahí en el intensivo ahora mismo, y te limpia lo que médicos no han podido sacar. Ahora todo ácido, ahora toda situación ahí que te enfermó, fuera en el nombre de Jesús. Ahora esas bolas, esas cuestiones de sangre, enfermedad en sangre, en la enfermedad ahí sobre la vida de mi hermano Jaime en el hospital, ahora se va. Aun si fuese lupus, aun si fuera cáncer en la sangre, leucemia, fuera. Toda infección en la sangre se va, todo su sistema nervioso se sana ahora mismo. Todo lo que fluye en la sangre ahora, desde acá atrás, desde el cerebelo, ahora mismo su médula espinal sana y libre en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo oramos por el trabajo. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, abrimos puertas de trabajo en tu nombre. Le ordenamos que esas puertas de trabajo se abren para el que no tiene. Ahora mismo, Señor, el endeudado, ahora mismo, Señor, se acerca a ti de todo su corazón, y tú te acercas a él y le das la salida. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, todo dolor en los huesos, en el cuerpo, ahora se va. Ahora mismo en el hígado, páncreas, ahora riñones sanos en el nombre de Jesús. Enfermedades del corazón, fuera. Dolor de cabeza, ahora dolor de cabeza, migraña, ahora mismo, jaqueca, fuera. Te arranco, te desarraigo de Dios ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo el que esté enfermo, no importa cuál sea el nombre de la enfermedad, levante su mano y dirija una hacia acá ahora, y sea sano, reciba la sanidad. Poder de Dios sobre tu vida, poder de Dios sobre ti ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Arranco, arruino, derribo y destruyo toda enfermedad en tu cuerpo ahora mismo, y te llamo a sanidad, te llamo a libertad. En la cárcel que el diablo te metió, ahora te ordeno que salgas en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén, amén y amén. Te bendigo. Ahí está mi número en pantalla, puedes escribirme y con mucho gusto estamos para servirte. Soy el ministro Alfredo González,
Y fue nuevamente un privilegio el poder llegar hasta tu hogar, hasta este medio. Gracias por compartir la transmisión y gracias por ser parte del evangelismo y por permitirnos llegar a muchos más. Y yo sé que algo pasó, lo sentí en mi cuerpo, pero esos pulmones fueron sanos hoy en el nombre poderoso de Jesús, como muchas cosas más. Que a Dios sea la gloria, a Él sea la honra, porque Él es el que lo hace todo. Así que mi hermano, saludos fuertes, abrazos fuertes, y Dios primero. Nos seguimos viendo el día martes en el Facebook personal a las 8 de la noche, 20 horas acá en Guatemala. Bendiciones y nos seguimos viendo. Amén.